Buenas tardes a todos. Os quería dar la bienvenida como decana de IMF, en nombre de la escuela, a todos los que nos acompañáis aquí esta tarde y que os habéis desplazado para asistir a este taller, que espero que os sea muy útil ahora y en el futuro, y también a los numerosos alumnos que nos siguen desde sus casas. Yo creo que ahora más que nunca, cuando uno se plantea hacer un programa de posgrado, el objetivo fundamental que busca es mejorar la empleabilidad. Mejorar su empleabilidad, aparte de obtener una serie de conocimientos teóricos y prácticos que le van a acompañar durante toda su vida profesional. Por eso hemos decidido organizar este taller para todos vosotros, sabiendo que para vosotros es una preocupación importante y también para IMF como escuela de negocios. Esta tarde nos van a acompañar en este taller y lo van a llevar a cabo dos personas, dos especialistas en esta materia. Por un lado tenemos a Cristina de la Vega, que es economista, con una experiencia enorme, especialmente en el sector del retail, de más de 15 años. Y en esta última etapa, bueno, pues digamos ha empezado una iniciativa y un proyecto personal nuevo que se llama C&U, que lo tenéis aquí, y bueno, que está especializada en la selección y la búsqueda, ¿no?, de las mejores ofertas profesionales. También nos acompaña Alberto Teno, que es pedagogo y psicólogo, ¿no? No, psicólogo del todo todavía no. ¿No? Ah, pues me han pasado las dos cosas. Y bueno, también tiene una experiencia muy larga en este terreno y también se ha sumado, ¿no?, a este proyecto de C&U. Lo que buscamos con este taller, aparte de ese objetivo general que hemos contado, es que encontréis la forma de diferenciaros en el mercado laboral, y os van a dar una serie de tips, de consejos, y además vais a realizar, ¿no?, unas tareas en grupo para que se os facilite esa búsqueda de trabajo, los que estáis en busca a lo mejor de un primer empleo, pero también para facilitar el cambio de empleo, ¿no?, cuando se nos plantea un deseo de reenfocar nuestra vida profesional. Entonces, ya no os quiero entretener más y voy a dar paso a los dos invitados que tenemos hoy. Espero que os sea muy interesante y que disfrutéis mucho de este taller. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Justo me ahorras lo que iba a decir al principio, que era presentarnos los dos. Venimos de C&U para, bueno, ofreceros este taller, para intentar ayudaros o ofreceros esa solución de dudas a la hora de afrontar un proceso de selección. En este caso, lo primero que me gustaría comentar es explicaros quiénes somos. Somos la división de consultoría de Grupo Synergy. No sé si os suena, Grupo Synergy. ¿Alguno lo conoce? ¿Ha trabajado, bueno, o ha participado en algún proceso de selección con ellos? Bueno, Grupo Synergy es una empresa dedicada a trabajo temporal, en la mayoría de los casos, y ha generado esta división de consultoría para ofrecer a las empresas ese servicio de selección directa. Entonces, prácticamente nosotros hemos nacido hace poco menos de 2 años y nos dedicamos a eso, a intentar ayudar a las empresas a sacar adelante sus procesos de selección. Lo primero que os quería preguntar es si conocéis el funcionamiento de este tipo de consultoras. ¿Habéis participado en algún proceso de selección ya para alguna consultora intermedia entre el cliente final y vosotros? ¿Sí? Vale, entonces nos ahorramos esta parte. Prácticamente lo que hacemos es ofrecer los diferentes servicios que ofrece un departamento interno de recursos humanos, pero que por X razón no puede gestionar. Entonces nosotros le ofrecemos la posibilidad de llevarlo a cabo. En este caso, C&U estamos especializados en perfiles ejecutivos, perfiles técnicos, mandos intermedios, aunque sí que es verdad que lo que nos define o lo que queremos
un poco tener de carta de presentación de cara a los candidatos y a las empresas es la cercanía. Es decir, nosotros nos vamos a preocupar tanto de conocer en profundidad al cliente como de conoceros a vosotros, a los candidatos, para al final entender las necesidades que tiene cada uno de ellos y ofrecer la mejor solución. En este caso, Isanyu tiene una presencia en el ámbito nacional. También ofrecemos este servicio en toda Europa, en países como Portugal, Holanda, Italia, Alemania, etcétera, etcétera. Aquí en España estamos localizados en 3 oficinas, en Madrid, en Barcelona y en Vigo, y somos un equipo de más... ¿Cuántos somos ahora? Más de 13, más o menos. 13 personas. 13, Hemos 14. crecido hace poquito, así que bueno. Un poco a modo de presentación para que nos conozcáis. De todas maneras, ya os daremos información para que vayáis investigando por la web y demás, y totalmente abiertos a responder cualquier duda. Bueno, antes de continuar, también dar la bienvenida a los que nos están viendo desde casa, que sé que están conectados. Toda la información que vamos a ver hoy aquí la vamos a pasar a la escuela para que no tengáis que apuntar ni podáis participar y estar más a gusto. De modo que todo lo que vamos a hablar lo vais a tener, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy es, hemos estructurado esta clase, entre comillas, en un taller, porque pensamos que es mejor que practiquéis con todo lo que vamos a ver a que os demos una charla teórica, que la mayoría de vosotros hacéis un máster en recursos humanos y seguro que sabéis mucho más que nosotros. Entonces, lo que estamos aquí, Alberto y yo, para contar es esos errores típicos o esas ayudas, pequeñas ayudas que os podemos dar para que os diferenciéis en el mercado laboral de otros competidores. Vamos a hacer unos tips de conocimiento, después vamos a hacer unos talleres que van a durar 45 minutos, los vais a realizar vosotros, divididos en grupos, luego los vais a exponer y vamos a ver el resultado y de ahí un feedback también. Y luego vamos a tener dudas que os surjan y vamos a entablar un pequeño debate, que es como yo creo que en realidad se aprende, ¿no? Pues participando. Y luego nos despediremos. Si empezamos con los tips de conocimiento, todos conocéis los pasos de un proceso de selección. Primero buscamos una selección de talento. No sé si veis desde ahí. ¿O me pongo por aquí mejor? Vale. Una selección de talento, luego suele haber un proceso de entrevistas y una decisión final. Todos y cada uno de los pasos son igual de importantes. A veces nos centramos solamente en el proceso de entrevistas y esto es un error. En cuanto a la selección de talento, los consultores o las empresas hacen selección publicando ofertas, haciendo selección directa o buscando en bases de datos. Los procesos de entrevista normalmente se componen de una lectura de currículum, que es el primer acercamiento que tiene el candidato al empleador, una entrevista telefónica, entrevistas presenciales y pruebas psicotécnicas. Y por último, en la decisión final suele haber una elaboración del informe cuando se trata de una consultoría, que es un informe del candidato de todo el proceso, para poder tomar la decisión y una petición de referencias. En cuanto a selección de talento, hemos dicho que los consultores o las empresas buscan candidatos a través de publicación de ofertas, selección directa y bases de datos. ¿Qué tips podemos recomendar respecto a estos 3 puntos? En cuanto a publicación de ofertas, nada de tener un solo currículum. Eso está obsoleto. Hay que tener un currículum para cada oferta a la que queremos aplicar. ¿Por qué? Porque cuando se publica una oferta se buscan, a partir de unas funciones, unos requisitos. Entonces, cuando el empleador mira un currículum, si no aparecen esas funciones o esos requisitos, automáticamente es un currículum que normalmente, si no tiene otro conocimiento de ese candidato, se va a descartar. Entonces, hay que hacer una buena adaptación del currículum a la oferta concreta. Vamos a hacer un taller sobre esto y aprenderemos a hacerlo y veremos cómo. En cuanto a selección directa, es muy importante porque cada vez más los empleadores buscan directamente candidatos en las webs especializadas, todos conocemos LinkedIn, InfoJobs, etcétera, etcétera, candidatos. Entonces es muy importante cuidar el perfil que tenemos en estas redes sociales. Que sea lo más completo posible, que esté muy actualizado. ¿Por qué? Porque cuando se realiza una búsqueda directa, muchas veces se realiza por términos específicos. Por ejemplo, si estáis haciendo un máster de recursos humanos, entiendo que buscaréis a lo mejor un primer empleo de consultor de selección o de desarrollo o de formación. Pues si en vuestro currículum aparece la palabra desarrollo o formación, saldrá cuando realicemos una búsqueda con esas palabras. Entonces es importante que las palabras claves de recursos humanos aparezcan en vuestro perfil. ¿Sí?
Y bases de datos, ¿qué es esto? Estamos muy acostumbrados a aplicar y a enviar nuestro currículum a ofertas concretas, pero hay que alimentar las bases de datos de las consultoras también. Imaginaros, creo que aquí hay un máster de ciberseguridad. No sé si hay alguien del máster aquí. ¿No es el caso? ¿Sí? Bueno, hay páginas especializadas en informática, en TIC, como pueden ser, pues Tendo Empleo, por ejemplo. Pues es importante que nuestro currículum esté en esas bases de datos. No solo que apliquemos una oferta, sino que hagamos un currículum para la oferta. A ver, hemos dicho que no hay que tener un solo currículum, pero un currículum genérico para el primer trabajo que queráis obtener o para el cambio de trabajo que queráis obtener, ir alimentando esas bases de datos, porque son los primeros sitios a los que va a acudir el empleador cuando quiere encontrar un perfil. ¿Vale? Igual que digo esas específicas, también digo consultoras que os interesen. En S&U lo podéis dejar también. En cuanto al proceso de entrevistas, en la entrevista telefónica es muy importante que cuando nos llamen para realizar la entrevista, no hagamos la entrevista en ese momento. ¿Por qué? Cuando buscamos trabajo masivamente, echamos a las 15 ofertas que hemos visto y cuando nos llaman por teléfono no sabemos de cuál nos hablan, ¿no? Porque además no echamos todas en la misma página, no echamos todos en el mismo lugar. Es muy importante decirle a la persona que nos llama, mira, ahora no estoy disponible, me puedes llamar tal día o a tal hora y tengo 10 minutos, 20, una hora para dedicarte, no hay problema. Entre tanto, ¿qué hacemos? Buscamos, nos informamos y nos preparamos la entrevista. ¿Vale? ¿Qué es lo que normalmente nos van a preguntar en una entrevista telefónica? Nos van a preguntar todas aquellas cosas imprescindibles que tienes que tener para no descartarte. O sea, se piensa como un negativo. Si publicamos una oferta, por ejemplo, que diga que tienes que tener unas soft skills de trabajo en equipo, si en tu currículum no pone trabajo en equipo, pues ya es una cosa menos que vas a cumplir. O si tú no hablas de trabajo en equipo, es una cosa menos que vas a cumplir. Entonces, cuando nos hagan esta entrevista, deberemos decir, pues mira, yo es que lo sabremos por la oferta, claro, yo es que me gusta mucho trabajar en equipo. Son pequeñas cosas que marcan la diferencia. O, por ejemplo, si en esa oferta es imprescindible la disponibilidad geográfica, lo primero que te van a preguntar es si tienes disponibilidad geográfica. ¿Vale? Para que entendáis. Para preparar esta entrevista telefónica se coge la oferta y se ven los requisitos que te piden y son los que te van a preguntar porque es lo que va a permitir descartar o no descartar. Si os piden un C1 de inglés, es lo primero que os van a preguntar. Esas cosas las tenéis que tener preparadas. ¿Vale? Entrevista presencial. Hay muchos tipos de entrevista, pero cada vez más se hace la entrevista por competencias, que sabéis cuál es, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar de la entrevista por competencias? ¿Quién quiere aportar algo de la entrevista por competencias? Como dice nuestra compañera, eso es una entrevista por competencias. Es mucho más sencillo hacer una entrevista por competencias que hacer una entrevista de las de antes, técnicas y demás. ¿Por qué? Porque son habilidades que todos tenemos y todos podemos trabajar. Y que todos tenemos en nuestra experiencia, no ya profesional, sino en nuestra experiencia académica. ¿Quién no ha trabajado en equipo en su experiencia académica? ¿O quién no ha tenido un liderazgo en la universidad o en un máster? Todo el mundo, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Preparar estas entrevistas de este modo. Cuando hemos aplicado una oferta, normalmente si por ejemplo aplicáis a una oferta de ingeniero comercial, pues lo más normal es que para un ingeniero comercial pues te pidan don de gentes, te pidan también conocimientos técnicos de la parte de ingeniería, pero te pidan una proactividad, te pidan una iniciativa, porque son skills que van unidas directamente a este perfil. Pues saber qué skills, por qué skills me van a preguntar. Coger mi currículum, mi bagaje profesional o mi bagaje académico y ver dónde puedo encontrar yo esas skills para a la hora que me pregunten, contestar. Nos van a hacer preguntas sobre el pasado y nos van a preguntar el qué, el cómo, el dónde, el de qué manera. Por ejemplo, nos van a preguntar, para detectar un trabajo en equipo, nos van a decir, pues durante tu etapa universitaria alguna vez realizaste algún trabajo en equipo, pues sí. ¿Y te gustó la experiencia? Pues sí o pues no. ¿Y por qué te gustó? ¿Qué dificultades encontraste? ¿O qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿Hubieras preferido hacerlo solo? Pues si una persona contesta que hubiera preferido hacerlo solo, que era un rollo hacerlo con los compañeros porque unos trabajaban más que otros y nunca te ponías de acuerdo y que en la vida volverías a hacer un trabajo en equipo, pues hombre, esa skills muy determinada no la tienes. ¿Sí? Y por último, el test psicotécnico.
cada vez más común hacer un test psicotécnico, que es un análisis del perfil personal adaptado al perfil profesional. Suelen ser del tipo 30 preguntas con 4 adjetivos cada pregunta y tienes que poner con el que más te identificas y con el que menos. ¿Qué es fundamental aquí? No mentir. No contestar aquello que pensamos que debemos contestar. ¿Por qué? Porque al final estas preguntas están configuradas para que se produzca una contradicción. Que si tú en la primera pregunta contestaste que eras más amable y menos extrovertido, en la última te lo van a poner de tal forma para que al final ni seas amable ni seas extrovertido. Y eso sea un caos. Hay que contestar con absoluta sinceridad y de verdad no pensarlo mucho. Contestar lo que de verdad eres. Porque al final, mira, de no ser que seamos unos seres súper extraños, que no lo somos, pues va a salir un resultado aceptable y bien. ¿Sí? La decisión final. Nos parece que la decisión final no tiene nada que ver con nosotros. Ya es una decisión que tiene el empleador y punto. Pues es uno de los puntos más importantes, porque aquí es donde casi más podemos marcar la diferencia. Es cada vez más normal que nos pidan una petición de referencias. En vuestro caso, que a lo mejor va a ser vuestra primera experiencia laboral, incluso os pueden pedir referencias académicas. Perfectamente. Si son referencias laborales, lo que hay que dar es aquellos contactos que nosotros sepamos que van a dar un feedback positivo, eso es lo primero. Pero bueno, eso ya lo pensamos todos. Avisar a esos contactos, porque muchas veces no se avisa a esos contactos y cuando se comprueban las referencias eso es un caos. Y si tenéis alguna carta de recomendación de la escuela, de un trabajo, de lo que sea, también aportarla. Toda la información que podáis aportar, lo que va a decir de vuestra parte es que tenéis esa iniciativa, tenéis ese interés y esa motivación. Agradecimiento de la entrevista. Cada vez se valora más y es un hecho que acerca mucho al candidato al empleador que tras una entrevista enviéis un pequeño mail de agradecimiento. Es un hecho muy diferenciador. ¿Por qué? Porque cuando tienes 3 candidatos, a veces este hecho hace que digas, pues esta persona tiene mucho interés y te cambia el chip. Y petición de feedback, súper importante. Después de una entrevista podéis pedir feedback vía mail, vía LinkedIn, en persona. Es súper común ya que después de una entrevista un candidato te diga, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué he hecho? ¿Qué crees que puedo mejorar? ¿Qué no has podido ver? ¿Qué más puedo aportar? Agradecer la entrevista y todas estas cosas nos sirven para futuros procesos. Pues hasta aquí la charla de este rollo que os he dado, ¿vale? Lo vais a tener todo como os he dicho online. Vamos a hacer tres talleres simultáneos, ¿vale? En cada taller nos vamos a dividir en grupos, como queráis. En cada taller vamos a trabajar durante 15 minutos simultáneamente un tema, 3 partes, que ahora os vamos a explicar. Después vais a tener que exponerlo, ¿vale? Nosotros os estaremos viendo a ver si tenéis la skill de trabajo en grupo, por si luego nos enviáis el currículum, pues ya tenemos un trabajo hecho, ¿vale? Desde casa es un poco más complicado, pero bueno, os iremos contando un poco lo que van haciendo vuestros compañeros para que lo veáis. Si queréis os explico los talleres, os dividís en grupos, os doy primero la info y os ponéis el que más os interesa mejor, ¿os parece? ¿Sí? Vale, el primer taller, lo que vamos a hacer es, os vamos a entregar una oferta de un puesto de trabajo y os vamos a entregar un currículum del ámbito de esa oferta, un currículum anónimo. Lo que debéis hacer es leer bien la oferta y adaptar ese currículum a esa oferta con las cosas que creéis que hay que resaltar y que no deben faltar. Tenéis 15 minutos para realizarlo, lo vais a presentar en 10 y después, cuando en lo último de la sesión, cuando hablemos en debate, pues daremos nosotros los tips necesarios también. El segundo taller va basado en la entrevista por competencias. Os vamos a dar también un perfil a seleccionar y os vamos a poner un listado de competencias. De esas competencias vais a elegir 5 que creéis que ese perfil debe tener sí o sí, fundamental. Y os vamos a dar un montón de preguntas, como 100 preguntas, bueno, alguna menos. Esas preguntas son para averiguar si esa persona tiene esas competencias o no. De esas preguntas deberéis elegir aquellas que creéis que nos van a dar la información sobre las competencias que habéis elegido. ¿Vale? Nos podréis preguntar en todo momento, ¿eh? Lo mismo, 15 minutos para realizarlo, que lo vais a realizar simultáneamente al primero, y luego 10 para exponerlo. Bueno, y por último vamos a preparar una candidatura espontánea. Cómo acercarnos al empleador, cómo establecer el primer contacto y sobre todo qué mensaje mandar, sobre todo por LinkedIn, ¿no?
qué poner el mensaje, qué no poner, cómo estructurarlo, para que os dé más opciones para destacar frente a otros candidatos. Os íbamos a dar una lista de empresas, pero creemos que es más positivo que ese grupo diga, pues mira, esta empresa y esta empresa, y que lo hagáis. Todo esto en casa sí que lo podéis practicar también, ¿no? Elegir la empresa de vuestros sueños y pensar cómo lo vais a hacer. Pues si queréis nos dividimos en grupos y vamos al lío. No sé cuántos sois, pero bueno. 29, sí. Pues 10, 19. Qué bien sumo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se nota que eran económicas? Da igual. Esta información la vamos a mandar después, para que podáis revisarla. O sea, que aunque no os toque en un y lo vamos a poner todo en común. Vamos a mandarlo después y lo ponemos en común. No, si tenéis interés en algún taller determinado, comentarlo y os ponéis en eso. Mirad, vamos a hacer una cosa. Chicos, vamos a hacer una cosa. Aquí va a estar el taller 1, el de adaptación de la oferta al currículum. Aquí va a estar el 2, ¿vale? La entrevista por competencias. Y aquí va a estar el 3, el de LinkedIn. No vengáis todos al 3. Dividiros. Bueno, pues vamos a empezar. Chicos, por favor, nos volvemos para ver a nuestros compañeros y también tenéis que aportar, ¿vale? Lo que vosotros pensáis. El taller 1, ¿quién va a exponer lo que piensa? Pues venga. ¿Cómo te llamas? Pues venga, un aplauso para Camila. Claro que sí. Venga, Camila, ¿y quién más sale? Venga, aunque solo sea de apoyo moral, hombre. Bueno. El taller que ellas tenían era una adaptación de un currículum a una oferta concreta. Estaban buscando un perfil. ¡Ay, Dios! ¿Estaban buscando un perfil de qué? Un perfil para selección y desarrollo de recursos humanos. Muy bien. Y así, a grosso modo, ¿qué os decía la oferta? Nosotros nos centramos mucho más en los requisitos, como las habilidades más soft y de las hard, y las separamos en el currículum que ya teníamos presentado. ¿Puedes leernos por encima, sin ver la descripción ni nada, simplemente, bueno, un poco las funciones y los requisitos para que ellos se pongan al día? Las funciones son definir, implantar y gestionar la estrategia y las políticas de selección y desarrollo de talento. Buscar e implantar las nuevas tendencias en selección. Identificar, evaluar y desarrollar el talento interno. Actualizar las descripciones de puesto de trabajo. Publicar ofertas en los diferentes portales. Onboarding de nuevas incorporaciones y entrevistas de salida. Organizar y asistir a ferias de empleo. Y los requisitos es orientación al cliente, capacidad de aprendizaje, capacidad de resolución, coordinación y gestión de diferentes proyectos, actitud positiva y pensamiento creativo, capacidad de adaptación, liderazgo, 3 años de experiencia. Y se valorará aportar experiencia en el área de desarrollo y nivel de inglés alto y será prueba de inglés. Que digamos, esto le dimos como bastante importancia. Y entonces teníamos un currículum que nos decía, así a grosso modo, no te lo leas entero, pero bueno. Es una persona que tiene experiencia en diferentes sectores, en comercial, farmacéutico, área industrial, tiene experiencia en selección, formación, coaching y en roles generalistas, actuando como soporte, y bueno, tiene inglés alto, italiano avanzado, catalán y castellano nativo. Ok, ¿y qué habéis adaptado del currículum a la oferta? Lo primero, que se ve perfectamente que habilidades creativas y tal tiene 0, ¿vale? Porque el currículum, como podéis ver, es mega simple. No tiene ni siquiera destacado, solo en negritas y algunas rayas. Y bueno, digamos que es todo un poco engorroso, ¿vale? Porque sí que pone las fechas y el dónde, pero realmente lo que importa destacar es que ha hecho para estar adaptado a las competencias que le están pidiendo, y realmente no se ve, está como entre líneas. Él o ella que se ha dedicado a acoger a gente, a recursos humanos y tal, debería saberlo y debería aplicárselo a sí mismo. Y bueno,
creo que es básicamente eso. Nosotros lo que hicimos fue como poner un poco sobre la formación que tiene, dejarla, tal vez eliminar la parte de farmacéutico o tal vez no poner una industria tan específica, sino que esté más amplio. Y después poner la formación académica y por debajo los idiomas y después las habilidades. Y dividirlas en habilidades blandas y más duras. O sea, las blandas vendrían a ser toda la parte de liderazgo, orientación al cliente y detallar bien en qué trabajo se ha especializado en estas áreas. Porque, ¿qué nos decía la oferta? La oferta nos pedía una serie de skills, ¿no? Nos decía que tiene que tener orientación al cliente, capacidad de aprendizaje, de resolución, coordinar y gestión diferentes proyectos, actitud positiva, pensamiento creativo. Que en una parte de requisitos de una oferta dediquen más de 6 requisitos de los 3 y 3, 6, de los 9 que hay o 10 que hay, a competencias, es que esta empresa valora mucho las competencias, ¿no os parece? ¿Sí? Entonces, ¿presentaríais un currículum sin competencias? No, sería una parte importante a resaltar, ¿no? Sí, pues eso nosotros le pusimos como ya un apartado de habilidades. Perfecto, muy bien. Son como más otras. ¿Qué más requisitos os piden? Nivel alto de inglés. Sí, afortunadamente esta persona lo tiene. ¿Pero cómo lo pone en el currículum? Pero lo pone en negrita con el italiano. Entonces lo que pensábamos era poner el inglés y además como complementario el italiano y el catalán. Vale. Una forma de ponerlo es con C1, B2, el nivel que tienes, ¿vale? Porque además, cuando en una oferta pones se hace prueba de inglés, se hace prueba de inglés. Entonces, si tienes un B1, si tienes un C1, pero no eres capaz de hablar, no es un C1. Es importante aquí lo de eliminar de los currículums lo del inglés nivel medio, leído y escrito y hablando no sabemos, pero bueno, yo lo puedo leer y si no lo traduzco. No. Ser realistas en esto. Es más importante o es mejor que pongáis, tengo un B1, pero estoy trabajando en esto, o actualmente asisto a clases de, se puede poner perfectamente en un currículum. Y eso que está indicando que tenéis una iniciativa, que os preocupáis, que sabéis que es un hecho importante y que además lo estáis trabajando. ¿Sí? Más cositas. Sí, que ha trabajado en un centro médico que quizás sí sea más importante destacar como atención al cliente. ¿Creéis que cuando una persona tiene mucha experiencia es importante quitar las experiencias laborales del principio? Es decir, estudio la carrera, trabajo en McDonald's, estudio la carrera, soy voluntario en una ONG, estudio la carrera y hago no sé qué. ¿Creéis que es importante quitarlo cuando ya se tiene mucha experiencia? No, tal vez no quitarlo de más viejo, sino lo que es irrelevante en el medio. Porque si no es mucho para leer. Lo que se puede hacer es resumirlo. Eso. Esas partes, nombrarlas. ¿Por qué? Porque también le están dando una idea al empleador de las competencias que tenemos. Una persona que ha participado en una ONG, evidentemente tiene dotes comunicativas, ¿no? Es una persona abierta, con iniciativa, tiene preocupación social. Nos están diciendo ya mucho de la persona. De la lectura de un currículum se saca muchísima información. Trabajar en McDonald's no es fácil. No, claro. Pues esa persona ha tenido la iniciativa de compaginar sus estudios con un trabajo, por ejemplo. Y esas cosas también se tienen en cuenta. Para los que no tenéis experiencia laboral todavía son mucho más importantes. Y podéis poner cosas como, durante mi carrera o mi máster estoy trabajando en McDonald's, donde habitualmente realizo X funciones. No hace falta que pongáis hago hamburguesas, limpio... No. Pero claro, podéis poner... En este empleo estoy trabajando, mis soft skills, trabajo en equipo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿A qué tiene otra pinta? Claro. Y es que es verdad, además, estáis trabajando eso. Y de verdad que se le da mucha importancia, sobre todo cuando se está haciendo contratación de perfiles junior, que no esperamos que tengáis 15 años de experiencia, pero ni 2 ni 3. A lo mejor tenéis unas prácticas, un trabajo en McDonald's y un voluntariado. Pero eso os va a diferenciar de otra persona que tiene lo mismo y no pone lo que está trabajando en esos empleos, por muy insignificantes o que penséis que no tiene nada que ver con lo que estáis estudiando. Para un jefe de selección o un reclutador es muy importante tener habilidad comunicativa, es muy importante el trabajo en equipo, es muy importante tener capacidad de observación. Y esas son skills que lo podéis trabajar en cualquier empleo, incluso en vuestra casa, con vuestra familia, en vuestra vida personal. ¿Sí? Bien. ¿Más cositas?
¿Cuándo es importante resaltar que has trabajado en un sector? ¿Cuándo es importante? ¿Cuándo es importante en un currículum? Porque tú decías, podemos quitar lo de farmacéutico, lo de tal. Ah, sí. ¿Cuándo lo pondríais? Sí, tal vez si aplicamos a una de las búsquedas que tienen específicas. Si nos ponen cuál es el rubro de la empresa, tal vez. Ok. Evidentemente, si tenemos experiencia en empresas farmacéuticas y estamos aplicando para una farmacéutica, no lo vamos a quitar. No, claro. Pero si tenemos experiencia, por ejemplo, trabajando con ropa, ¿no? Hemos sido dependientes durante la carrera o lo compaginamos y después vemos una oferta para selección de personal en retail, es importante que lo pongamos, ¿vale? Porque es una asociación. Para empezar, ya conoces el sector. Conoces que es un sector en el que la atención al público es muy importante. ¿Sí? Bien. Pues yo creo que lo habéis hecho muy bien, porque ya no había así más cositas, ¿no? Eso eran los tips. Importante, la informática, que siempre nos lo dejamos ahí abajo y al final ponemos, manejamos Word, Excel y bueno, ahí están los informáticos que me miran fatal. Es importante que si tenéis alguna habilidad diferente, ¿vale? Que la pongáis también. Muchas veces ya no ponemos ni ponemos informática y ponemos eso, Word y Excel. Seguro que sabéis muchas más cosas. ¿Lo de informática se podría poner más como en la formación académica también? A ver, la estructura de un currículum es muy personal. Quiero decir, para mí no hay un currículum perfecto, depende de la persona y también refleja mucho el cómo es la persona. Claro. Cuando pones un currículum súper organizado, súper cuadrado, sin dos partes, es una persona organizada, recta, normalmente no le gusta que nada quede descuadrado. Bueno, eso que intenta meterlo todo en una página así, lo máximo posible. Eso no es tan importante. Siempre nos han dicho un currículum en una página. De verdad que no es tan importante. A veces pueden ser dos. Si la información que queda es importante, no pasa nada. Esto de enrollarse no, pero... Claro. ¿Vale? Y la estructura básica. Bueno, podemos empezar o por la experiencia laboral cuando es lo que queremos resaltar, pero en vuestro caso sería más vuestra experiencia académica o vuestra situación académica. Por resaltar bien lo académico, resaltar bien vuestros idiomas, resaltar bien vuestros conocimientos informáticos y luego ya si tenéis experiencia laboral, ponerla y desarrollarla en los términos de las skills, si es que no tiene mucha relación con lo que habéis estudiado. ¿Sí? Pues muy bien, un aplauso, ¿no? Gracias. Esto es tuyo. No, déjalo. Grupo 2. ¿Vais a salir acompañados? ¿Vais a salir solos? Acompañados, muy bien. ¿Qué teníais que hacer, grupo 2? Teníamos que elegir competencias. Nos daban una lista de competencias y teníamos que seleccionar 5 de acuerdo a lo que pensábamos que eran las mejores para un puesto. En este caso es un consultor de selección y formación, que es reclutamiento y formación. Entonces, seleccionamos 5. ¿Quieres empezar? Tenían un montón de... Bueno, un montón. Sí, tenían las competencias básicas. Son 10. Sí, que normalmente todas estas competencias forman parte de la mayoría de los perfiles. Desde luego un consultor de selección ha de tener casi todas, pero las 5 más importantes son las que vosotros habéis seleccionado, seguro. Queda mejor si las decimos todas y vamos... Como tú quieras. Como quieras. Ok, perfecto. Entonces nosotros para este tema seleccionamos las 5 capacidades que teníamos, que en acuerdo de grupo decidimos. Teníamos comunicación efectiva, que es necesaria, capacidad analítica, visión de negocio, toma de decisiones y organización. Fueron las que nos parecieron más aptas para este tema. Y de las cuales nuestro trabajo era elegir preguntas de acuerdo a cada una de esas capacidades. Elegir o ellos las podían también formular, si entendían que esa pregunta iba a ser la idónea para hallar esa capacidad. Ok, bueno, en la primera competencia, que es la que elegimos, que es comunicación efectiva, elegimos las preguntas que se deberían de hacer para reclutar a esta persona. Una de ellas es, comente un ejemplo de su último trabajo, donde haya estado comprometido con varios proyectos a la vez. Esto es para probar la reacción de las situaciones, la reacción ante situaciones de la persona. ¿Qué aprendió de sus primeros trabajos y por qué? ¿De qué logro se siente orgulloso en su trabajo
habla de que tiene una empatía y un feedback de la empresa en la que llegó a trabajar y por lo tanto puede plasmar los valores de la empresa a la que quiere entrar. ¿Y qué hace cuando tiene dificultades para resolver un problema en el trabajo? Que básicamente es mediación, ¿no? Eso es comunicación efectiva. Comunicación efectiva para un perfil como el que estábamos hablando, en la parte de selección, es saber, evidentemente, comunicarse y obtener todas las respuestas necesarias. Es decir, saber hacer las preguntas de tal forma que obtengas las respuestas que necesitas escuchar para tener la información del candidato. Y en la parte de formación, es importante saber escuchar y saber cómo dar una información de forma clara y concisa para que le llegue a la persona que estás formando, ¿vale? Esas son las habilidades que se buscan. Por ejemplo, en formación, en un caso como el vuestro, yo os preguntaría, ¿alguna vez habéis hecho alguna exposición en clase? ¿Sí? ¿Habéis tenido que formar de algo a alguien? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis estructurado? ¿No lo habéis estructurado? ¿Cuándo lo hicisteis? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué hubierais hecho diferente? Esas serían las preguntas que yo os haría para saber vuestra comunicación. Parece un interrogatorio, pero a ver, dicho así es como muy brusco, pero en una conversación natural son preguntas que muchas veces no necesitamos hacer porque lo contestáis. Decís, pues una vez cuando estaba haciendo el máster tuve que hacer una presentación y dar una formación y entonces lo hice de esta manera y el resultado fue este, pero me salió mal esto y si lo volviera a hacer lo haría de esta manera. O sea, y muchas veces yo no necesito preguntar. Las preguntas me las estáis diciendo vosotros, ¿no? Eso sería una comunicación efectiva en vuestro caso. Listo. El segundo, capacidad analítica. Las preguntas, por ejemplo, sería, comente un ejemplo de su último trabajo donde haya estado comprometido con varios proyectos a la vez. ¿Cómo se organiza con sus actividades o tareas diarias? ¿Cuántas tareas le gusta abordar a la vez? ¿Cuáles? Y describa los 3 mayores responsabilidades de su último trabajo. Llevado a vuestro caso es súper fácil, ¿no? Si tenéis capacidad analítica o no. Los ciber que están por ahí, ¿tienen capacidad analítica? Algo, ¿no? ¿Entendéis un poquito de esto? ¿Sí? En los estudios es muy fácil hablar de capacidad analítica porque las preguntas que ya he hecho se os pueden hacer a cualquiera de vosotros con vuestro bagaje. Bueno, la siguiente competencia que elegimos fue la de organización. Elegimos 3 preguntas. Una de ellas es, describa la situación laboral o académica más tensa que haya debido resolver y cómo procedió para resolverla. Pues ante situaciones tensas, todos podemos decir que estamos organizados, pero ante una situación donde haya tensión, a veces podemos sentir que nos vamos y perder rumbo, ¿no? Y la otra es, cuando le asignan una tarea con límites específicos de tiempo, ¿cómo planear su estrategia para poder cumplir el plazo? Claramente organización. Y cuéntame de alguna experiencia laboral en donde hayan trabajado dentro de límites muy estrictos de tiempo, cómo calificar su desempeño y cómo calificaría su desempeño en estas condiciones. En una empresa, cuando hablamos de organización, hablamos de visión de tareas general, división de tareas, de recursos limitados, porque normalmente tenemos recursos limitados para esas tareas, y de tiempo, de plazos, muy importante. El tiempo es dinero, eso es una frase que no se os olvide nunca, siempre. No la precipitación, pero sí el tiempo. Y pues en vuestro caso la organización es básica para estudiar, para aprender, para todo, para compaginar vuestra vida profesional con vuestra vida personal y con vuestra vida académica, básico. Listo, la otra era visión de negocio. Para esta tenemos la pregunta, cuénteme sobre una nueva asignación a la que había que responder de inmediato cuando estaba muy involucrado en alguna otra tarea. ¿Cómo resolvió el problema? De esa solo tenemos una. Y la otra es toma de decisiones. Déjame un segundito. En visión de negocio, ¿cómo encajamos la visión de negocio en este perfil? La visión de negocio es contribuir al plan de la compañía, ¿no? Poníamos aquí, vender la empresa para atraer los mejores talentos. Hacer un buen employer branding, seguro que habéis oído esta frase más de una vez. Es básico, ¿vale? Hay que tener esa visión de negocio, estar alineados con la estrategia de la compañía. ¿Qué visión de negocio podríais tener vosotros en vuestra experiencia académica? ¿Qué sería para vosotros una visión de negocio? ¿Qué preguntas os podría hacer?
¿Cómo sabría yo si uno de vosotros, por vuestra experiencia académica, tiene visión de negocio? ¿Por algún proyecto que nos hayan hecho hacer en la clase? Por un proyecto que os hayan hecho hacer y por marketing personal. ¿Esto qué es? Tener marca personal. ¿Vale? La visión de negocio que yo puedo ver en ti, si tu marca personal me convence, es: esta chica está alineada con su propia estrategia. Se está vendiendo y además yo la creo y además la quiero en mi equipo. ¿Sí? Y continúa, perdona. Y la última es toma de decisiones. Preguntas. El día en que su jefe no estaba y le pidieron un presupuesto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para resolver los problemas que se fueron presentando? La segunda, ¿recuerda alguna situación en su último trabajo en la que haya tenido que resistir una presión del medio muy fuerte y prolongada? Pues esta sí nos parece súper importante cuando hablamos del tema de presión, porque muchas veces hay personas que se bloquean al trabajar bajo presión y va a haber algunas empresas que presionan mucho cuando estás haciendo algún X actividad. La tercera es, ¿en qué ocasiones de su trabajo actual siente que tiene que consultar con su jefe antes de actuar? Súper importante, de acuerdo al área en que estés. ¿Y qué hace cuando una decisión debe ser tomada y no existe ningún procedimiento al respecto? Toma de decisiones. En vuestro ámbito tomáis decisiones todos los días y en vuestro currículum está lleno de toma de decisiones. ¿Por qué habéis estudiado una cosa y no otra? ¿Por qué decidís de repente dejar en la carrera una asignatura para septiembre y volcaros en las demás o por qué no? Son todo toma de decisiones. ¿Vale? O sea, con esto lo que veis es que todos tenéis las soft skills. Tenéis que saber buscarlas en vuestra experiencia y aplicarlas. Pues muchas gracias. Muy bien. Gracias. Toma, si quieres. La hoja. Bueno, y el último grupo, dos Toma, voluntarios. Albertito, que yo ya he hablado mucho. Me voy a sentar aquí. Muy bien, un aplauso, por favor. Bueno, en este taller, en esta sección del taller, hemos preparado cómo acercar una candidatura espontánea a las empresas, es decir, qué mensaje lanzar, cómo estructurar el mensaje. Yo la verdad es que les he dejado a su aire y he escuchado ideas que me han gustado, es decir, todo el tema de informaros antes, qué tipo de empresa es, qué volumen de negocio tiene, no sé, un poco empaparos, ¿no?, de lo que es la actividad de la empresa para después lanzar el mensaje correcto. En este caso los mensajes los hemos dividido en dos, un mensaje, bueno, siempre orientándolo a contacto por LinkedIn, en este caso que es al final la red social más conocida ahora. Dos mensajes. Uno es el primero cuando tú envías una invitación, que tienes la posibilidad de meter un mensajito de, no sé si son 300 caracteres, cortito, ¿no? ¿Qué decir en ese mensaje? Y un segundo mensaje cuando ya hemos conseguido que nos acepte el responsable de reclutamiento o la persona que hemos decidido contactar. ¿Qué mensaje lanzar? Es decir, ¿cómo estructurarlo? En este caso lo hemos estructurado en 4 fases. La presentación donde pues agradecemos la invitación, aceptar la invitación, presentamos quiénes somos, luego después una segunda fase donde explicamos la experiencia brevemente, qué experiencia tenemos, qué perfil tenemos, cuántos años, si es que tenemos experiencia. Una tercera fase donde vamos a especializar, es decir, priorizar diferentes conocimientos, diferentes capacidades que tenemos o diferentes experiencias que hemos logrado anteriormente para destacar frente a otros candidatos. Y por último, la despedida, agradecer y establecer un siguiente contacto. Entonces vamos a ver cómo lo estructuran las compañeras. Bueno, el primer mensaje, que es cuando vas a apenas agregar al contacto, lo pusimos así. Hola Fernando, me estoy conectando contigo ya que veo que tenemos intereses similares en el sector de ciberseguridad y me gustaría tenerte en mi red de contactos para intercambiar ideas y experiencias. Agradecida por el contacto, te envío un saludo. Ese es el primero que se enviaría para que nos agregue a su red de contactos. Vale, muy bien. Has establecido una conexión, unos puntos de interés, es decir, algo que le enganche a la otra persona. Aunque penséis que no tiene importancia, cuando un director de recursos humanos recibe, no sé, 50 invitaciones al día, ¿cuál va a elegir? La que le llame un poco la atención, la que diga, pues con esta persona puede que tenga algo en común o me interesa, que se interese por mí. No simplemente lanzar la invitación y ya está.
En nuestro caso, no hemos contactado con el responsable de recursos humanos, sino con un experto en el área, porque hemos estado buscando en Google y hemos encontrado a este señor que se llama Fernando. Entonces, ya una vez que nos acepta la invitación, le mandamos otro mensaje que dice: muy buenas tardes, Fernando, muchas gracias por aceptar mi invitación. Te conozco y a tu empresa a través de mis profesores, ya que estoy cursando un máster en ciberseguridad en el IMF Business School. Hemos puesto el ejemplo de Deloitte, ¿vale? Me he sentido identificada con la misión y visión de tu empresa, además del ambiente de trabajo. Agradecería si, por favor, me puedes proporcionar el contacto de la persona encargada de recursos humanos para hacerle llegar mi currículum. Quedo atenta a tu respuesta. Saludos. Vale. ¿Qué creéis que le falta a ese mensaje? ¿Vale? ¿Qué más? Yo lo que le estás pidiendo sin darle nada a cambio. Bien. Ahí le ha dado. Algo más, algo más. ¿Qué le podés ofrecer vos a la empresa? Ahí está. ¿Contrata conmigo? ¿Por qué? Porque me interesa Deloitte. A todo el mundo le interesa, o hay mucha gente que le interesa, pero ¿qué tengo yo que ofrecer? Pues tengo experiencia o tengo conocimientos en esto, en esto, en esto, tengo esta capacidad de hacer X, Y que puede interesar a tu compañía. Eso es lo que ha faltado, pero bueno, el gancho, el que se interese por ti. ¿Qué más? Lo que le está diferenciando de los demás candidatos que podrían ofrecerle. Vale. ¿Cómo diferenciaríamos el mensaje si tuviéramos experiencia o si no tuviéramos experiencia? Bueno, si tuvieras experiencia, pondrías: tengo 6 años de experiencia en ABCD. Los logros que yo he tenido en este puesto de trabajo han sido 2, 3 nada más. Pones, Vale. no vas a poner todo tu currículum. Sería en el caso de si tuvieras la experiencia. Vale. Con el que sector. Sí. Si tenemos experiencia es mucho más fácil. Pero si no tenemos experiencia, ¿qué debemos destacar en el mensaje? Tus habilidades, ¿no? O por qué te interesa y cómo puedes tú encajar en esa empresa o en ese puesto de trabajo en base a tus capacidades, habilidades. Vale. Perdón. Habría que buscar la manera de decirlo. Porque al final hay que intentar huir de mensajes genéricos que sabemos que todo el mundo envía. Porque al final eso no te va a diferenciar. Entonces, si no tenemos experiencia, muy bien, decimos qué características o qué competencias, al final todo gira alrededor de las competencias, tenemos que le pueden interesar. Pero ¿y cómo sabemos qué le puede interesar? Porque antes en este caso que hemos hecho nosotros, nos hemos mirado previamente su perfil en LinkedIn, su experiencia, los proyectos en los que ha trabajado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el curso hemos visto algún tema específico de eso, pues podemos entrar por ahí o del puesto de trabajo. Tanto las suyas como las de la empresa. Sí. Identificar la empresa que es, el sector, qué competencias tengo yo que a una empresa de ese tipo le pueden interesar. Y por último, no hace falta ponerlo, pero sí que es interesante, toma, este es mi teléfono, por si acaso te interesa contactar conmigo, porque oye, en la mayoría de los casos no os va a pasar, pero si mando 50 mensajes, a lo mejor hay uno de ellos que dicen, necesito un perfil como el tuyo, y te llamo directamente. No te envío un mensaje, no sé qué, porque puede haber otro que se te anticipe. Entonces, tenerlo claro. No sé si alguno queréis comentar alguna cosa más o alguno de los compañeros comentar otro mensaje. Gracias. Un aplauso para ellas. Lo que yo quería... Bueno, un aplauso, perdón. Adelante. Quería añadir, para que no lo perdieseis de vista, que la mentalidad a la hora de escribir un mensaje de este tipo es que os estáis vendiendo. Pensar al revés, cuando vosotros compráis algo, ¿qué supone para vosotros? Un beneficio, ¿no? Pues lo que le contáis a la persona a la que os estáis vendiendo es que le vais a proporcionar un beneficio. Tenéis que buscar qué beneficio le vais a proporcionar. Si está buscando un junior, por ejemplo, porque lo sabéis porque ha publicado un artículo en el que dice que le da mucha importancia a los perfiles junior porque cree que a través del aprendizaje de estos hay muchos artículos en LinkedIn. Pues le escribís, le decís que tenéis lo que él necesita, que tenéis una capacidad de aprendizaje brutal y que además estáis ahí y que eso
le va a suponer un ahorro de tiempo, porque no va a tener que buscar a nadie más. De una forma diferente. Ya dice mucho que escribáis un mensaje a que no lo escribáis. De todas las invitaciones de LinkedIn que se reciben, normalmente le vas dando a aceptar, ¿no? Porque, bueno, pues te interesan los perfiles, lo que sea, pero la que te escribe un texto te lo lees. Porque dices, anda, a ver qué me va a contar, ¿verdad, Alberto? De hecho, antes de esta charla, hemos recibido varias peticiones de amistad, de las que yo personalmente, solo una tenía un mensaje, que es la única que he aceptado. Luego aceptaré las demás. Pero un poco para que veáis, si recibes 1 millón de invitaciones... Ha sido con vista, ¿eh? Si recibes 1 millón de invitaciones, al final te en alguien que te da una imprimación de personalidad, ¿no? En la invitación, no simplemente, oye, que quiero un contacto más en LinkedIn. No, quiero establecer una relación. Si queréis sentaros, no... ¿Cómo? Perdón, no he entendido la pregunta. Pues muy mal. Muy mal. Bueno, lo que pasa es que yo soy muy achapado antiguo. Es una opción. Es una opción que... Bueno, me ha funcionado a mí en mi caso. Pues, perfecto. Pero por el modelo de contrataciones que hay ahora, prácticamente lo primero que hace un consultor de selección o un responsable de recursos humanos cuando le llega un perfil, a ver el LinkedIn que tiene. Es importante, aunque, oye, si te ha servido ahora, perfecto. De aquí en adelante puede ser que no lo necesites. Pero lo que me he referido a este dato de solo he aceptado la invitación que tenía un mensaje, no es que tuviera un mensaje que me ha abierto los ojos y vamos. No. Es que le han puesto que le iban a invitar unas cañas. Simplemente me interesaría tenerte en mi red de contactos para futuras colaboraciones. Ya dice algo. Tú ahora mismo piensas que no vale para nada. Es decir, yo recibo invitaciones, pero si recibes 50, 60 al día, vas a priorizar. Ya no vas a aceptar todas. Vas a aceptar las que te interesen. No sé si... Cuando hablamos de LinkedIn, tú que no tienes, hablamos lo mismo de una candidatura espontánea a una empresa. Cuando tú envías una candidatura espontánea a una empresa, hay gente que simplemente envía un currículum. Y el tío tendrá 500 currículums y dirá, uno más. Si lo acompañas de una carta de presentación, que sería lo más parecido, seguramente te diferencie. Perdona, dime. Funcionaría para poder ampliar la red de contactos. Y a través de la red de contactos mucho más simple después de encontrar un trabajo, porque puede ir viendo en qué sectores están surgiendo nuevos puestos de trabajo a través de la red de contactos que tú tienes, a través de LinkedIn o de cualquier red social de trabajo. ¿Conocéis la historia esta o la leyenda del hilo rojo? ¿Os suena? Esto de que todos en el fondo estamos conectados en al menos 5 personas de todos los habitantes del mundo. Pues LinkedIn es eso. Al final, los contactos ayudan. Y si yo no encuentro un perfil, voy a llamar a mi contacto de no sé qué, que veo que hizo un máster en ciberseguridad o hizo un máster en marketing, que los pobres los tenemos abandonados, y diré, oye, ¿y tú conoces a alguien que tenga este perfil de los que han estudiado contigo y tal? Me dirá, pues sí, pues conozco a tal. Pues le voy a decir que te envíe un mail. Los contactos funcionan. Y hoy en día tenemos en nuestra mano los contactos. Ya no son cosas de gente importante. No, nosotros somos importantes y tenemos muchos contactos y hay que utilizarlos. Claro, ahora mismo esa fase se ha obviado. Ahora mismo ya te metes al perfil de LinkedIn y ves qué contactos tienes en común. Oye, pues a lo mejor este tío que estoy buscando un perfil similar, tú le conoces, me puede dar referencias. Es decir, es importante ampliar la red de contactos. Pero no es lo mismo que te acepten para ampliar una red que te acepten porque les ha interesado tu perfil o el mensaje que les has mandado. Y un punto que me acabo de acordar, con esto de las redes sociales, los de ciber me van a odiar. Facebook, bueno, redes sociales más personales. Cada vez es más común que las empresas nos pidan que analicemos la huella digital del candidato. ¿Sabéis lo que es esto? Todo tu paso por las redes sociales. Con lo cual, no solo hay que cuidar las webs especializadas, sino también lo que ponemos o no de nuestra privacidad en las redes sociales.
¿vale? Porque habitualmente ya se hace mucho estudio de la huella de los candidatos. Lo mismo que en un mensaje de LinkedIn. Soy tal, mi experiencia o el interés que tengo en ti es este y te voy a aportar esto. Y esto es lo que tengo para ofrecer. Igual el mismo cuerpo que... ¿Eh? Pero mira, es diferente, sí. Sí, perdón. ¿Qué se debe agregar o poner en una carta de presentación? Es diferente que en un currículum, porque mira, si yo en un currículum pongo que tengo 5 años de experiencia en retail y de repente pongo que tengo 1 año de experiencia en contratación de perfiles de ingenieros, por ejemplo, el que está empleando, o sea, el que está leyendo el currículum dice, va, yo es que lo quiero para perfiles de ingenieros y solo tiene 1 año. Si hubiera sido para retail. En cambio, si tú en la carta de presentación pones, aunque tengo tantos años de experiencia en el sector retail, me estoy formando, estoy adquiriendo cada vez más habilidades para el sector de la ingeniería, y le explicas el por qué, lo va a entender mucho mejor. O, por ejemplo, es muy común que haya ahora contratos por proyectos o contratos temporales. Entonces, tú ves un candidato que tiene 6 meses en una empresa, 6 en otra, 6 en otra, 15 en otra, 5 en otra, y dices, lo primero que leería un empleador es inestabilidad. Hombre, ahora ya trabajamos con sectores. Sabemos que, por ejemplo, esto en informática es muy común trabajar por proyectos, en ingeniería también, incluso en proyectos de marketing es muy común. ¿Tendrías que explicar el porqué de ese cambio? Sí, sí, sí. O si, por ejemplo, has tenido, pues eso, lo que te contaba, muchas experiencias laborales muy cortitas, lo primero que puede pensar un cliente, una empresa, es el engagement, esto no tiene interés, porque no, pues tú explicas, durante toda mi etapa laboral, los contratos que he obtenido han sido por proyectos, debido a eso no he continuado en la misma empresa más de X tiempo por fin de proyecto. Que se lea el motivo antes de que te descarten por inestabilidad laboral. Es un valor diferencial. Tú puedes hacerlo o no hacerlo. Si lo haces, vas a dar más información al empleador sobre tu perfil, información que tú quieres que sepa el empleador y te va a poner un escalón por encima de otro que no lo ha hecho. Sí, por supuesto. Sí, incluso los hobbies que tienes, porque eso da información del perfil. Mira, al que está contratando. Nosotros hemos hecho entrevistas leyendo solo una carta de presentación, sin tener currículum. Porque hay gente que, por ejemplo, en candidatura espontánea no envía el currículum. Si lo haces por LinkedIn no envías el currículum, envías una carta de presentación. Quería saber qué importancia tienen los hobbies en un currículum. Pues para mí, mucha. Porque, como he dicho antes, las competencias se pueden ver en tu vida profesional, en tu vida personal. El hobby es una vida personal. Si tú eres una persona que hace deportes en grupo, no me vas a decir que no te gusta el trabajo en equipo. Eso no significa que la persona que hace senderismo no le guste también el trabajo en equipo, ¿no? Pero bueno, pues yo lo considero importante. Si te gusta, por ejemplo, la cocina, pues yo lo que interpreto es que eres una persona metódica, que te gusta innovar, que te gusta probar, que te gusta compartir, porque normalmente a la persona que le gusta la cocina le gusta compartirlo con los demás, ¿no? Que lo pruebe, que... De ahí se sacan muchas soft skills, sobre todo vosotros que normalmente vais a poder poner en un currículum más hobbies que experiencia laboral. Todo lo que podáis poner que haga que os conozcamos es importante. Si te gusta ver psicotrillers, a lo mejor no lo pongas. Más cositas. Más preguntas, inquietudes. Inquietudes. Cosas que queráis saber. De redes sociales. Más allá de las preguntas que hacen los reclutadores, ¿qué importancia tiene hacerle preguntas a ese reclutador en la entrevista? Entiendo que son preguntas sobre la empresa, ¿no? A la que sí, pedir información de la empresa. Vale, creo que cada vez más es más habitual. Sí, tiene mucha importancia, sí. Bueno, contesta. Te va a diferenciar dando importancia a la empresa a la que estás aplicando, ¿no? Es decir, no simplemente viene a la entrevista, sino que ha buscado información y es interesante por la posición, por el proyecto, es decir, va a demostrar interés y compromiso por ese proyecto. O sea que sí, hay que hacer preguntas.
Al igual que yo voy a preguntar cuál es la banda salarial en la que te quieres mover, tú me puedes preguntar cuál es la banda salarial que se trabaja, o sea, que es apta para esta oferta. ¿Sí? Porque también... aquí hay un cambio de mentalidad de las empresas, quiero decir. Normalmente nosotros, cuando somos consultoras, trabajamos con unas bandas salariales. Tenemos una reunión con el cliente y el cliente me dice, mira, yo quiero este perfil y quiero pagarle 25. Yo le digo, por 25 no te voy a traer, vamos, ni a tu niña pequeña de 3 años. Aquí tienes que pagar entre tanto y tanto. Ya depende del perfil, pues puedes subir más o menos. O sea, el primer paso que hacemos es intentar cambiar banda salarial, cuando vemos que no es justa o que no es apta. Una vez que se tiene la banda salarial, muchas veces no se publican las ofertas. ¿Por qué no se hace esto? Cuando no ha habido un cambio de mentalidad de esta empresa y ofrece un salario muy bajo y yo lo publico en una oferta, a veces necesito que 4 personas con un currículum válido apliquen y me pidan una expectativa salarial más alta para ir donde el cliente y decirle, mira, tú me pedías aquí 30, pero es que esta persona cobran 45. ¿Qué va a hacer eso? Subir la banda salarial. Si yo he publicado la banda salarial en la oferta, probablemente la persona que quiera cobrar 45 no aplique esa oferta. Estoy perdiendo candidatos válidos. Por eso muchas veces no se publica. No es por esto de, bueno, un tira y afloja, mira, es que me pide 25, pero si puedo le doy 23. La mayoría de las veces no es por eso. No hay problema por preguntarlo. Y yo lo preguntaría. Vale, otra pregunta. Oscar Carlos tiene dudas respecto a su carta de presentación en el momento de querer cambiar de país, no solo de un trabajo, sino que sea atractivo su perfil para una empresa que esté fuera de origen. Pues en la carta de presentación debe decir el interés por moverse a ese otro país, si estoy entendiendo bien la pregunta, el por qué querría trabajar en esa compañía, es decir, personalizar muchísimo la carta de presentación a esa empresa, porque al final es mucho más complicado traerse a alguien de fuera que contratar que tienes a 2 calles, ¿no? Entonces tienes que explicar por qué merece la pena el esfuerzo de traerte desde otro país y qué me vas a aportar a mí. Es decir, y en ese extracto tienes que explicar eso. Además, la movilidad geográfica está súper valorada. La nacional está muy valorada, pero la internacional está a la orden del día, o sea que... ¿Y por qué no? Depende de lo que me pongas en la empresa, depende de lo que me pongas en la carta de presentación. Yo no voy a mirar si tú eres de fuera o no eres de fuera. Yo lo que voy a mirar, ¿te refieres de fuera de país o...? Hasta donde yo sé, no, ¿eh? Nosotros enviamos gente a Francia, a Alemania, a Bélgica y no... Lo único que le va a costar más tiempo y más esfuerzo contratarte, pero le tiene que merecer la pena. Y tienes que decirle por qué. Para que no te descarte. Oye, esta chica está en Bruselas, no me interesa porque para traerla aquí, ¿qué hago? No. En el extract, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que contratar a mí? ¿Por qué tienes que hacer el esfuerzo en llevarme a Madrid y contratarme aunque esté en Bruselas? Eso es. Otro punto es aplicar una oferta en España, estar en Bruselas y poner el currículum en Bruselas. Y yo digo, pues es que está en Bruselas. Bueno, empiezo a hacerla al Skype, no sé qué, pero si en el extracto me pone, mi interés es moverme a España, aunque resido en Bruselas, me quiero mover a España por tal. Toda la información que se pueda dar, que clarifique esas cosas que nosotros nos vamos a preguntar, es diferenciador. Y no, de verdad que esas tasas no existen, ¿eh? No. Sí. ¿Correo físico? Sí, no hay problema. Lo más importante en ese caso, ¿sabes qué es? En el asunto, poner algo atractivo que haga que esa persona lea ese correo. Porque si tú le pones CV, currículum,
Si me hacen falta currículums lo leeré, si no seguramente... Pero si pones algo atractivo... ¿Qué formato se maneja? Usted ha comentado que no hay un formato perfecto, no hay un formato ideal, pero de Sudamérica, a lo que tengo entendido, es muy diferente el formato del CV al europeo, con cual uno se puede tomar de referencia para ajustarlo. O sea, yo he escuchado páginas como Canvas, Career, pero que son pagas. ¿Pero te refieres a un modelo de currículum? Sí. ¿El cómo está ordenado o cómo está estructurado? Vengo de Venezuela y es un currículum sencillo, ¿verdad? De experiencia, de situación. Aquí me han dicho que no, que es mucho más creativo, que le ponen colores, si tú quieres trabajar por lo menos para IMF, le pones tinto, le pones colores. Hasta el formato da información de tu perfil a la empresa. No es lo mismo recibir un currículum en Word, y ya está, que uno maquetado, con, aunque sea chorradas, poner los logos, no sé qué, pero se ve que hay un trabajo detrás del currículum. Claro, pero ¿qué formato me puedo guiar yo para saber? Los del máster de marketing. No hay un formato mágico, es decir, cualquiera. Puedes coger un modelo y modificarlo, pero no hay un formato estándar perfecto, en este caso europeo. Los del máster de marketing, ¿enviaríais un currículum en formato Word, experiencia laboral, tal? ¿Le pondríais color? Anda que no se nota los currículum de marketing. Bueno, me da igual Sí, eso me da igual, me refiero a los colores, la forma, dice mucho de la persona. Lo importante es que un currículum tenga todo aquello que tú quieras transmitir, de la forma más clara posible. Después, la creatividad que le eches, pues te va a llamar la atención. Si yo tengo 4 currículums así en blanco y negro y de repente tengo uno morado, voy a decir, ostras, uno morado. Si me gusta el morado, si odio el morado, le voy a poner debajo. Esos son riesgos que se corren. ¿Sí? La misma pregunta. ¿Qué tan viable es? Porque, bueno, he visto que también ya se puede enviar como un CV interactivo. ¿Qué tan viable es enviar un CV interactivo? O sea, me refiero... ¿A mí? Como ahora de esa forma sí. ¿Qué tan viable o qué tan atractivo puede ser para una empresa enviar? A mí me encantaría. Sí. Me encantaría, me parecería súper divertido. Cada vez se usa más ese formato de currículum también, el interactivo. Incluso que te enlaza, ¿no? con donde está tu currículum en una web. Incluso puedes ver vídeos de experiencias. Eso te da mucha información del candidato y te diferencia de otros. Al final, esto de los currículums va a ir mutando en diferentes maneras de contactar con las empresas y esa es una manera que están utilizando muchos candidatos. Lo vas a ver cuando investigues un poquito a la empresa, vas a poder ver qué perfil de empresa es y si enviar un currículum de ese tipo o no. Chicos, tenemos que acabar. Nos dicen una última cosa que se me ha olvidado. También ahora es muy aceptado y nos gusta mucho un vídeo de 0, segundos diciéndote quién eres y presentándote. Soy fulanito, no sé qué, no sé cuánto y estoy estudiando el máster. Si quieres saber más de mí, enlace y tal. Porque ahí habíamos visto vuestras habilidades comunicativas y vuestra iniciativa y vuestra... ¿Vale? Que quedaros con esto. Bueno, pues nada, como resumen de lo que hemos visto, espero que os haya gustado los talleres, los pequeños tips que hemos dado, que toda la info os la vamos a pasar y que esto se ha acabado. ¿Os ha gustado? ¿Sí? Gracias, chicos. Gracias a vosotros por colaborar.